Lo mismo en Canadá. Vamos a analizar todos estos temas con César Paz, exagente del FBI, experto en seguridad. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Julian Assange, fundador de Wikileaks, 2 años y un poco más. ¿Podría solucionarse el caso? Está recluido en la Embajada de Ecuador en Londres. Tú eres ecuatoriano, conoces muy bien el tema. ¿Por qué se ha demorado tanto esto? Lo que Julian Assange está tratando de hacer es ganar o generar simpatía del público que realmente no lo conoce a él, especialmente de las nuevas generaciones. Y ganar tiempo para que se calmaran las aguas. Correctamente, pero buscar más que nada simpatía, algo que la ley no puede utilizar para proceder en un caso criminal como el que está pendiente en Suecia. Assange lo conoce como el fundador de Wikileaks, pero en realidad muy pocas personas estudian o han estudiado, han leído de veras quién es Assange. Assange fue un criminal. Él fue imputado, ha sido imputado un par de veces. Es más, en el año 94 o 95 aproximadamente, fue imputado con casi 2 docenas de cargos o 3 docenas de cargos. Se declaró culpable de 2 docenas de cargos, 25 cargos, por cometer hackeo a multinacionales de telecomunicaciones. Assange tiene una línea bastante liberal, tiene un odio que ha existido desde hace mucho tiempo, no solamente en contra de los gobiernos en general, pero de los Estados Unidos. Y busca ahora... Vamos a tratar de analizar esto de la forma más objetiva posible. Estados Unidos ve a Assange como un enemigo porque filtró toda una serie de información, de documentos secretos que pusieron en aprietos, vamos a ponerlo de esa forma, a la diplomacia estadounidense. Ese es un punto. Correcto. Ahora, hay que aclarar que ese pedido de extradición que hay contra Assange no es para traerlo a los Estados Unidos, sino por un presunto tema pendiente que tiene de abuso sexual en Suecia. Iban a interrogarlo, lo iban a llevar a Suecia y él pide este asilo político. La pregunta es... ¿Assange ha manipulado la situación para salirse de la justicia sueca, en este caso que tiene pendiente, o realmente Washington tenía otras intenciones? Assange está manipulando el sistema, está manipulando la bondad del pueblo ecuatoriano y está manipulando a las personas que han tratado de entender o de conocer a Assange. La bondad del pueblo ecuatoriano. Podemos hablar de la bondad del presidente Correa. ¿Por qué Correa se metió en esto? Assange y el presidente Correa formaron una alianza hace varios años y creo que fue justamente después de una entrevista que Julian Assange le hizo al presidente Correa que esta alianza se solidificó. Busca en él una persona que pueda respaldarlo en ciertas cosas. Mira justamente los documentos que Assange obtuvo de manera ilegal, de manera ilícita, a través de este soldado que hoy en día está en la prisión. Manning, el soldado correcto, Manning. Exactamente, el soldado Manning. Involucraba muchos de estos documentos a oficiales y a personal del ejército y de la policía de Ecuador en actos de corrupción. Pero la pregunta con esto es, Manning como soldado que trabajaba para el ejército de los Estados Unidos pudo haber incumplido leyes. Assange, ¿por qué incumple leyes? No era militar. No, pero él participó en la conspiración y la conspiración es un delito penado aquí en Estados Unidos. En ese caso sí. El tema de Correa, muchos dicen que en aquel momento Correa lo utilizó porque necesitaba publicidad. Trataba de erigirse como un gran líder de América Latina, los países del ALBA, y en aquel momento utilizó eso. Sin embargo, después fue bajando la parada, como que dejó de hablar del tema. Al principio lo hacía mucho, vociferaba, después lo dejó. ¿Por qué? Bueno, utilizó el tema y lo manipuló, pienso yo, para sacarle partido, para ¿Pero sacarle estás de acuerdo ganancia. conmigo en que ha ido bajando la parada y el discurso totalmente? Completamente, pero bajó justamente esta parada. ¿Por qué? Esta tonalidad cambió, porque en realidad estos documentos se estaban exponiendo o sacando a la luz a aquellos que estaban implicados dentro del gobierno ecuatoriano con asuntos ilícitos, narcotráfico, porque esas filtraciones de Wikileaks afectaron a todo el mundo, no solamente a Washington, Estados Unidos. Aquí se supo cosas de mucha gente. Es verdad, pero son todas estas, este monitoreo que se ha hecho, el pueblo tiene que entender de que este monitoreo es autorizado por el Congreso de Estados Unidos. Esto no es nada nuevo.
Esto es algo que se ha hecho por muchos años. Esto es algo que las oficinas o las agencias de inteligencia lo han ejecutado a través de los años por leyes federales, leyes constitucionales que nos permiten hacer ese tipo de monitoreo, porque digamos hay que poner las cosas en perspectiva. Aquí los Estados Unidos están tratando de defenderse. Los males los males más fuertes que existen hoy en día, y les digo males porque nos han causado mal aquí a Estados Unidos y a otros países, son China, Irán, Rusia, Cuba y en cierta forma Venezuela. Entonces, y específicamente China y Rusia están detrás de todo eso. Correcto. China y Rusia. China es uno de los enemigos, probablemente el enemigo número uno de Estados Unidos. Tratan siempre de hackear sistemas multinacionales, diversas organizaciones gubernamentales y también privadas, para ganar acceso a información que que pertenece en realidad al pueblo estadounidense, aquellos que vienen aquí. César, volviendo al tema de lo que estábamos hablando, lleva 2 años y un poco más en la Embajada de Ecuador en Londres. La pregunta es, él lo querían llevar a Suecia para interrogarlo por esas acusaciones de presunto asalto sexual en Suecia. Hay una imputación. Hay una imputación. ¿Por qué no van los interrogadores a Gran Bretaña y lo interrogan allí? Es una opción, pero en realidad la ley debe seguirse de acuerdo a lo que ese país, a lo que Suecia ha establecido. O sea, ¿por qué tenemos que darle a Assange esta latitud para que los investigadores vengan a él, cuando él en realidad es el que debe presentarse por mandato de la Corte a Suecia para responder cargos son cargos de tipo sexual. Tipo sexual, sí. Exacto. Pero él se escuda de una manera cobarde en esta mini suite que supuestamente, de acuerdo al gobierno ecuatoriano, costó aproximadamente $400,000 remodelarla para uso exclusivo de él. El tema de Assange, sí. Realmente, vamos a ser objetivos aquí, si estuviese en Suecia, si por algún motivo le dicen, usted se tiene que ir a Estocolmo, llega a Suecia, ¿termina en Estados Unidos? Puede que sí, puede que no. Eso depende del gobierno de Estados Unidos. Las leyes de extradición que hay entre Suecia y Estados Unidos permitirían esa vía, abrirían esa vía. Abrirían esa vía, pero Suecia tiene la opción de negar la extradición a Estados Unidos. Y Suecia ha dicho que eso no va a pasar, lo ha dicho ya en varias ocasiones. Correcto. Si Suecia piensa que en Estados Unidos se le va a hacer un juicio en el cual él va a recibir una sentencia que no es justa, que va a atentar contra su vida o en cuanto a su físico o a su estado físico o emocional. Y no sé si te has dado cuenta que estas 2 ocasiones en que ha salido él en estas conferencias de prensa lo han maquillado de cierta manera. Es un tipo muy mediático. Hoy lo tienes está en pantalla, según estás hablando a la derecha tuya, lo tenemos ahí, es un tipo muy mediático. Exacto. Mira, lo presentan de una manera como para decir, hey, él está enfermo, él no puede estar más aquí, de modo que por razones humanitarias debemos sacarlo a un país tercero. ¿En qué para esto? En que los londinenses no van a dejarlo salir de ahí y él va a continuar su prisión temporal en... Su prisión de $400,000. Exactamente. No está mal. Vamos a hablar un poco de Canadá. El tema, un país tranquilo, modelo de democracia, ¿no? Ha sido atacado, y más allá del ataque al Parlamento por un presunto terrorista, es un atentado que pudiera cambiar la seguridad, la forma en que viven los canadienses, la libertad de los canadienses. Yo decía anteriormente que algo similar a lo que puede haber ocurrido en Estados Unidos a raíz del 9/11, que el mundo cambió, Estados Unidos cambió. Quería hablar de las libertades civiles, cómo pueden verse afectadas a raíz de esto en Canadá, un país con unas características muy especiales, pero primero la investigación. Es un acto de terror, evidentemente. Se dice terrorismo, ya de por sí esto es un acto de terror, pero ¿consideras que es un lobo solitario la forma en la que actuó este hombre o crees que puede estar en conexión, en contacto con agencias de grupos extremistas islámicos? Los lobos solitarios actúan
de manera solitaria, pero tienen contactos en el exterior o tal vez dentro del país también, pero más que nada en el exterior con personas que comparten la misma ideología. Eso es importante subrayar. Ahora, ¿que va a cambiar Canadá? Canadá tiene que cambiar porque no es que... El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado, y cambiado. esto es un acto de terrorismo. Es un acto ilógico llamarle esto, como los líderes de este país han dicho, un acto de violencia sin sentido. Esto no es un acto de violencia sin sentido, esto es un acto de terrorismo, claro, claro. porque la definición de terrorismo justamente es igual, el terror. Exactamente. Vuelvo al tema de las libertades individuales, pudieron verse afectadas en Canadá. Por ejemplo, en Canadá, hasta hace 48, 72 horas, los políticos todavía caminaban por las calles de la capital sin escolta. Eso se veía, había facilidad de entrar al Parlamento, a edificios gubernamentales, sin mayor seguridad, sin mayor problema. ¿Ves que todo esto va a cambiar por completo? La vida para el canadiense no va a ser igual. Ese mismo lugar donde se hizo el atentado a ese soldado frente a la tumba del soldado desconocido, es un gran parque que hay ahí donde el pueblo tiene acceso, pasan los domingos, juegan los niños pelota ahí, todo eso que le van a poner rejas, no se va a poder entrar, ¿va a cambiar por completo? No sé si en el aspecto físico, la seguridad física de ese lugar va a ser alterado, pero lo que sí sé es que el mismo pueblo canadiense va a empezar a entender de que la seguridad, y lo digo entre comillas, de que la seguridad de la que ellos han gozado por mucho tiempo ha sido violada, ha sido fragmentada, ha sido penetrada, y la mentalidad debe de cambiar, la mentalidad en cuanto a seguridad. Esto es un acto de terrorismo y punto, y no pueden actuar de una manera suave, de una manera en que no van a querer aplicar las leyes por completo, a 100% a este tipo de personas que están siendo radicalizadas en Canadá. Lo he dicho en muchas ocasiones, Arabia Saudita tiene mucho que ver en esto, especialmente después de la edición o de la revisión y edición del Corán, el Corán noble y el Corán que conocíamos desde hace mucho tiempo, hace aproximadamente 30 años. Esto cambió, y esta nueva edición es la edición que está incitando a la gente a clamar la sangre de aquellos que no son creyentes o seguidores de esta religión. Con anterioridad al incidente del Parlamento, hubo otro en el que un joven se demostró además que fue un acto terrorista también, con su vehículo atropelló a un soldado. Eso había pasado con anterioridad. La pregunta es, ¿las autoridades no detectaron el peligro? ¿Hubo fallos de inteligencia? Tenían inteligencia en cuanto a estas dos personas. Es más, les habían retirado los pasaportes, estaban siendo monitoreados. Lastimosamente, una agencia federal no puede dedicarle el tiempo completo a una sola persona, porque como ellos tienen a muchos, estoy seguro de que las investigaciones que han llevado a cabo, que los llevaron a identificar a estas dos personas y a retirarles los pasaportes, y hay otros más a quienes les han retirado el pasaporte, van a tener ellos que continuar en vigilia, monitoreo, y olvidarse de que, bueno, había mucha latitud antes, hoy no. El terrorismo está no solamente en Estados Unidos, está en Canadá, está en Australia, está en Nueva Zelanda, está en Europa, está en muchos lados. Es hora de cambiar la mentalidad nuestra. El presidente Obama ha ofrecido, bueno, condolencias, pésame y por supuesto toda la ayuda de Estados Unidos. ¿De qué forma pueden trabajar Estados Unidos y Canadá juntos ante el terrorismo? Han trabajado por muchísimos años, son unos aliados, he trabajado con ellos cuando estuve activo con el FBI, son muy bien entrenados, son personas inteligentes, profesionales. Lamentablemente, hay una escuela ideológica que defiende las libertades civiles, pero no las defiende de esa manera balanceada como debe ser. De modo que tratan de parar, tratan de detener y atar las manos a las autoridades y también a las agencias investigativas
que están en Canadá tratando de combatir el crimen, el narcotráfico, el terrorismo. Es algo que es algo preocupante, y esto no sucede ahora, esto ha sucedido desde hace mucho tiempo. Lo mismo se ha visto aquí en Estados Unidos. La gente debe cambiar de manera de pensar. Ya no estamos viviendo nosotros en los años 70, en los años 80 o en los 60 durante los problemas de racismo o de libertades civiles. Tenemos libertad, pero para proteger la libertad hay que hacer reajustes. Gracias, César, a las órdenes, por haber estado aquí con nosotros en el programa. César Paz, exagente del FBI, experto en seguridad, hablándonos pues nada, de esos dos temas, Julian Assange primero y después de Canadá y el futuro de Canadá que le espera. Vamos a una pausa. Al regreso, peligra la seguridad del atleta Oscar Pistorius tras pasar la primera noche en una prisión de Sudáfrica. ¿Por qué peligra? Además, por fin, ¿qué tiempo va a pasar tras las rejas? Volvemos con la información, con los detalles. Esta noche, el Estado Islámico